Hola, buenas tardes. Hoy es lunes 19 de octubre del año 2009. Estamos aquí en casa de Jesús González, Peter, para entrevistarlo, que nos ha abierto su casa. Y mi nombre es María del Carmen Romañach. Soy una de las niñas Pedro Pan. Y aquí tengo mi compañera. Yo soy Eloísa Echazábal, también yo fui una niña Pedro Pan. Y antes que todo, muchas gracias, Jesús, por abrir su casa a nosotros y, un placer. Y conversarnos acerca de aquellos tiempos. De recordar. Exactamente. Un poquito. Sí, Jesús nos puede decir su nombre completo y dónde nació y cuándo salió de Cuba para venir a los Estados Unidos. El nombre es Jesús González Pita y nací en La Habana, Cuba, hace unos cuantos años. Octubre 6, 1927, que como dicen por ahí, 1900.com, para los que no quieren. Pero ya en este punto de la vida yo estoy conforme con decirlo. Y muy orgulloso. Nunca he tenido ningún problema con eso. Sí. Entonces salió de Cuba para venir. Y salí de Cuba una semana después que mi familia, porque como los González somos una familia tan numerosa, a ellos les dieron la visa inmediatamente, pero el cónsul me dijo que necesitaba esperar una semana más para que pudieran hacer cualquier investigación y asegurarse de que mis antecedentes estaban limpios y claros. Y a la semana estaba yo aquí también con mi familia. ¿Su familia quiere decir su esposa y sus hijos? Mi esposa y mis 3 hijos. Sí. Y a su esposa la entrevistamos ya. Ella es María Modesta, que fue profesora de español de los niños Pedro Pan en Kendall y en Florida City, ¿no es así? Sí, así es. Sí. Entonces yo sé que usted era el contador de lo que entonces se llamaba el Catholic Welfare Bureau, que después se llamó. Díganos cómo fue los nombres de la organización. Cuando yo empecé en la oficina se llamaba Catholic Welfare Bureau, después cambió a Catholic Service Bureau y eventualmente cambió a Catholic Charities, que es el nombre con el que se conoce actualmente. ¿Y qué era lo que usted hacía ahí? Cuando yo empecé en enero del 61, hacía ya 2 meses que estaba en Miami. La forma en que encontré este trabajo fue muy simpática, porque yo me pasaba todos los días desde que llegué en noviembre 13 del 60 hasta que encontré trabajo, iba mucho por el centro de la ciudad. Ese año, en noviembre, ya hubo que poner la calefacción donde estábamos, porque hacía un frío impresionante, al extremo de necesitar abrigo en aquella época. Por 2 o 3 años los fríos fueron terribles. Entonces, yo iba mucho por el centro hispano católico, a donde originalmente estaba la oficina que se había hecho para ayudar en general a la colonia hispana de los años 60. Y eventualmente se convirtió prácticamente en una sucursal de la necesidad cubana. Ahí hacían entrevistas, se hacían listas para ayuda financiera, es decir, las trabajadoras sociales hacían entrevistas para ayudar en el pago a los que estaban refugiados, que no había refugio todavía, para ayudarlos a los pagos de la electricidad y de la comida, del alquiler. Y en esas condiciones fue que yo empecé a trabajar con el Father Walsh. La referencia, curiosamente, de donde me vino el irlo a ver para el trabajo, fue un día yendo con mi esposa para
buscar a los niños a la escuelita del Centro Hispano Católico. A los niños suyos, A los niños suyos, Sí, sus hijos. los hijos suyos. Los niños nuestros. Nos tropezamos con la que era directora del programa, Sister Miriam, que ya la conocíamos y tal. Y entonces me pregunta ella, ¿estás buscando trabajo? Todavía, le digo, todavía, y con muchas ganas de empezar a trabajar. Dice, mira, tú eres bookkeeper en aquel momento, conoces de contabilidad, etcétera. Sí. Mira, el padre Walsh, que era el director diocesano que incluía el Centro Hispano, está buscando a un bookkeeper para que le ayude en la cuestión de los pagos de los cheques, esos que hacen falta para la gente que va a nuestro programa, el Centro Hispano. Me dio la dirección, fui a ver al padre Walsh. Padre Walsh me miró así y me dice, ¿usted es bookkeeper? Yo le digo, sí. Y dice, ¿un buen bookkeeper? Le digo, eso solamente lo sabremos si usted me contrata. Dice, bueno, pues venga mañana por la mañana, a las 8 de la mañana a trabajar. Y así fue como yo empecé con el padre Walsh. Eventualmente fui el primer cubano en trabajar con las oficinas del Catholic Welfare Bureau, porque había una señora que era bookkeeper también, pero que eventualmente era también jefa de oficina y con mucho trabajo por otras cosas, y entonces yo tomé el cargo ese. Y ahí, 35 años después, fue que me retiré. No me digas. Wow. Sin cambiar. Y pasando por Fue un buen bookkeeper. Un buen bookkeeper. Pasando por bookkeeper, pasando por el Father Walsh, que se convirtió en Monsignor, el Monsignor más joven. Cuando lo hicieron Monsignor, había muchos sacerdotes que le costaba trabajo entender que hubieran hecho un Monsignor a un sacerdote tan joven, porque en aquel momento tenía él 32 años. Y normalmente no eran menos de 35, cuando Roma nombraba a los monseñores. Sí. Jesús, entonces usted al principio lo que hacía era el bookkeeping del mantenimiento de los refugiados. Ajá. Eso fue antes de que empezara el refugio. Ya después empezó el refugio y ya entonces todas esas labores pasaron a la parte del gobierno, sí. Porque el refugio ya era una entidad gubernamental. Antes de eso era la iglesia quien daba esos fondos. Antes de eso la iglesia, y en eso los refugiados nunca tendremos suficiente manera de agradecer al Bishop Carroll por lo que hizo por todos nosotros, porque sin apoyo de ninguna clase del gobierno todavía, Sí. él se atrevió a a adelantar los fondos que en aquel momento para tanta gente eran considerables. Claro. Y él se atrevió a adelantar los fondos sin contar con que algún día se le repondrían. Y durante meses, él estuvo adelantando dinero, recolectando fondos, no solamente de aquí, sino de la diócesis anterior donde él estuvo, que era Pittsburgh, y en donde él tenía unos contactos extraordinarios con gente muy pudiente. Y entonces le dieron cantidades sustanciales para ayudar en esta cuestión, hasta que el gobierno empezó, y entonces el gobierno eventualmente, yo fui parte del grupo que preparó el reembolso para que el gobierno reembolsara al obispo Carroll el dinero que había adelantado. ¿Y cuándo fue cuando usted empezó a trabajar en la contabilidad de el Unaccompanied Cuban Children's Program, que después se llamó Pedro Pan? Bueno, ¿Cómo fue esa transición? eso fue una cosa fluida. Sí.
a medida que yo fui dejando de hacer los cheques y los vouchers de los que iban por el centro hispano, que habían pasado refugio, entonces empezaron a surgir la contabilidad de los niños. Ya empezamos y ya se convirtió además en una contabilidad aparte, Sí. donde había que vaya a hacer los pagos de comida, el catering, la nómina. Hubo un momento en que la nómina era de más de 450 empleados en lo que era el programa que le llamábamos nosotros el programa cubano. Nosotros habíamos dividido un poco la oficina entre lo que era la oficina clásica del Catholic Welfare Bureau, que era la cosa americana, Sí. con sus departamentos específicos de adopción, Sí, que ya tenían, eso de ya madres venía. solteras y todo eso, que eso era lo clásico y lo que Sí. siempre fue, y el programa cubano, que era Que empezó. específicamente de los niños cubanos. Pero los primeros niños que llegaron y que empezaron a vivir en una casa que le habían prestado a Father Walsh en los Roads, creo que fue en la Kinster Road. Ahí ese programa empezó en las Navidades del 60. Creo que con 15 muchachos. Esa no fue la casa de Ferré, la casa que... Una de las, porque Ferrer dio varias casas. Entre ellas después hubo otra casa en otra dirección, también en esa zona, que era de los Ferrer, que se la dieron a los Portos. Y los Portos estuvieron ahí por una temporada con unos niños también. Y por ahí después siguió evolucionando hacia otros lugares, y inclusive Monsignor Walsh estuvo por una época en la Kinser Road viviendo allí. Usted estuvo envuelto en el establecimiento de los presupuestos, el presupuesto que Washington... Yo fui parte del team Sí. que preparó, teníamos que tener todos los detalles de los costos de lo que hacía falta para poder llegar a establecer y a negociar una cuota diaria por niño. muchacho, por niño. Y entonces eso se negociaba eventualmente, teniendo en cuenta un año con otro el costo de la vida. Claro. Pero básicamente no solamente era necesario hacerlo para los que estaban aquí, sino para los que se mandaban a otras partes del país, porque también a esas otras instituciones o a esos foster parents, a las familias que se ocupaban de atender a esos niños, había que abonarles también una cantidad determinada Sí, yo lo sé porque para el mantenimiento. yo estuve allá en un orfelinato en Buffalo y en una casa, en un foster parents. Entonces, también ellos me daban un allowance toda la semana. Sí, todo Así que me imagino Eso salía de aquí sí, eso venía todo de aquí, de esa contabilidad había que llevarla. toda esa contabilidad había que presupuestarla primero, Sí, claro. negociarla y después entonces distribuirla. Debía ser bastante complicado porque estaban prácticamente 30 y tantos estados. Creo que. Y sin computadora ni Y sin nada de eso. computadoras modernas, ¿no? En Sí. aquel momento era así, Era todo a mano. a mano. Wow. ¿Y cómo se mandaban los fondos en aquellos tiempos? ¿Por bank transfers? Transferencias bancarias, etcétera, sí. Bueno, sí. Bueno, después... Unas grandes cuentas que también había era con las compañías de aviación, Oh, wow. Sí. porque claro, ¿Verdad? todos esos niños iban a distintas partes del país. Yo esos Y billetes había que entonces pagarlos. teníamos que 2 o 3 agencias de pasaje que nos conseguían unos precios extraordinarios, etcétera, para
poder usar las distintas compañías de aviación para mandar a los Claro, es que muchachos. son muchos. Cientos de cientos. Era como una cosa complicada. Sí. Bueno, después de tantos años, ¿no?, trabajando cerca de Monseñor Walsh, ¿nos podría decir alguna de las características más sobresalientes de su personalidad, ya como ser humano? O lo que se acuerda de lo que él. se acuerda. Bueno, de la misma manera que él me dijo de un momento para otro, después yo recuerdo, por ejemplo, que cada vez que había alguna persona que quería entrar como empleado, tenía que llenar un formulario, porque claro, eso era parte además ya pagado por el gobierno, había que tener mucho más cuidado, etcétera. Los que estábamos dentro ya no tuvimos que pasar por esa, solamente un contrato verbal de momento. Pero en la época posterior había que llenar formularios y tal, con una serie de datos para conseguir empleo. Monseñor Walsh tenía muy buen ojo para escoger a los ejecutivos y confiaba mucho. Fue siempre un gran jefe. Bueno, yo estuve 36 años con él. Él se retiró un año antes que yo. Yo decidí continuar un poquito más por conveniencia de seguro social, etcétera. Pero mientras yo estuve con él fue una relación muy excelente, muy buena, muy cordial. Él no era una persona que tuviera altibajas